Hace casi 140 años, unos pescadores sacaron del lago Michigan restos de un barco. Pero, ¿dónde estaba el resto? Desde entonces, cazadores de naufragios pasaron años buscando el barco fantasma. Para la década de los 70, la búsqueda subió de nivel, con una recompensa de $1,000 para quien lo encontrara. Aún así, nada. Era como si la embarcación se hubiera esfumado. Hasta ahora. Investigadores por fin hallaron un naufragio frente a Bailey's Harbor, Wisconsin. El barco, llamado F.J. King, desapareció en 1886. En ese entonces, esta nave de unos 43 metros tenía una misión clave: transportar grano. Quizá pienses, ¿grano? ¿En serio? ¿Eso es todo? Bueno, no iba cargado con toneladas de oro o joyas, pero hay que ver el panorama completo. En aquel tiempo, Wisconsin era el granero de Estados Unidos. El estado producía enormes cantidades de alimentos, en especial trigo. De hecho, allí se cosechaba cerca de 1/6 parte del trigo del país. El campo estaba en auge. Y eso, claro, significaba mucho dinero. El F.J. King formaba parte de esa época dorada. Durante unos 19 años, transportó y comercializó grano y mineral de hierro por el canal Welland. Eso fue así hasta el 15 de septiembre de 1886. Ese día, la tripulación iba rumbo a Chicago para llevar mineral de hierro desde Michigan. Debía ser un viaje de rutina, pero los atrapó una tormenta poderosa. Las condiciones eran brutales, con olas de casi 3 metros de altura. La tripulación luchó desesperada por achicar el agua y mantener el barco a flote, pero las olas eran demasiado fuertes. Venían una tras otra. Los hombres trabajaron hasta no poder más. Las olas abrían las juntas del casco. A estas alturas, la catástrofe era inevitable. Así que el capitán William Griffin dio la orden de abandonar el barco. No les quedó más que salir. Los hombres agarraron sus cosas lo más rápido que pudieron y subieron al pequeño bote auxiliar. Eran las 2 de la madrugada. Todo a su alrededor era oscuridad. Mientras intentaban acercarse a la costa, el F.J. King se hundió de proa primero y de pronto, ¡boom! La tripulación miró atónita cómo la caseta de popa volaba por los aires y los papeles del capitán salían disparados a unos 15 metros de altura. Se quedaron en el bote hasta que los recogió una goleta que pasaba por ahí, llamada La Petite. La tripulación los llevó a Bailey's Harbor y momentos después, el capitán Griffin presentó un informe de naufragio. Ahí comenzó el verdadero misterio. En su informe, el capitán dijo que el barco se había hundido como a 8 kilómetros de la costa del lago Michigan, pero era solo su estimación. No se basaba en instrumentos, mediciones, ni nada por el estilo. Era lo que recordaba de esa noche. Una semana después, sin embargo, un farero local vio los mástiles de una goleta asomando del agua, mucho más cerca de la costa. Lo reportó a un periódico de la zona, y ahí sí comenzaron las preguntas. ¿Podría ser el F.J. King? Aunque parecía una pista sólida, no llevó a nada. Nadie pudo encontrar el barco. Pasaron días, luego meses, luego años, hasta llegar a 2025. Fue entonces cuando un investigador llamado Brendan Baylod dijo basta. Reunió a un equipo de unos 20 científicos e historiadores para por fin dar con este naufragio histórico. Revisaron cientos de documentos originales sobre el barco y el día del hundimiento, armando pistas y acotando la zona donde podría estar. Muchos expertos le decían que ya lo dejara. Y, siendo justos, tenían razones de sobra para desanimarse. Al fin y al cabo, toda esa zona ya se había rastreado una y otra vez. No había manera de que el barco siguiera ahí. Pero Baylod no se rindió. Bueno, la verdad, él también pensaba que era poco probable. Pero trabajar en encontrar el barco fantasma tenía otros beneficios. Su equipo quería ganar experiencia práctica con un sonar de última generación recién estrenado. Con eso en mente, se lanzaron a la misión y el 28 de junio partieron hacia el lago Michigan. Bien, pero ¿por dónde empezar? Primero, Baylod tenía que aclarar algo. Cuando ocurrió el naufragio, ¿quién decía la verdad sobre la ubicación del barco? ¿El capitán o el farero? Esa respuesta los guiaría en la dirección correcta. Luego, Baylod consideró algo que quizá tú también te preguntaste. ¿Cómo podía el capitán saber con certeza dónde estaban? Estaba completamente oscuro. Venía de pelear por mantener su barco a flote. No veía gran cosa. Estaba agotado y probablemente con hambre.
Definitivamente no estaba pensando con claridad. Ahí fue cuando el investigador entendió que las indicaciones del farero probablemente eran más precisas. Por suerte, encontró la nota periodística de 1886, la misma que mencioné antes, donde el farero daba un detalle más preciso de dónde había visto por última vez los mástiles. Lo siguiente que hizo el investigador fue trazar un cuadrante de unos 5 kilómetros cuadrados alrededor de ese punto, y el equipo decidió mapear el fondo del lago dentro de ese cuadrante con su tecnología avanzada. Así que ahí estaban, a bordo del Shoreline, un barco turístico que normalmente lleva visitantes por la península. Pero ese día no esperaban encontrar nada. Su único objetivo esa tarde era probar su nuevo sonar de barrido lateral, con mucha más capacidad que el modelo anterior que venían usando. Pero después de unas 2 horas de búsqueda, pasó algo extraño. El sonar emitía ondas para mapear el oscuro fondo del lago Michigan, cuando empezó a comportarse de manera un poco distinta, y a medida que las imágenes se fueron ensamblando, revelaron una forma inconfundible. ¡Un barco! ¡Bingo! ¡Lo habían encontrado! Resultó que el naufragio estaba a menos de 800 metros de donde el farero había dicho que estaría. A estas alturas, algunos de la tripulación tuvieron que pellizcarse. No podían creer lo que veían. Se quedaron boquiabiertos, no solo por encontrar el barco tan rápido, sino por lo bien conservado que estaba. Sí, los investigadores tenían esperanza, pero también pensaban que el barco estaría hecho pedazos. Al fin y al cabo, iba cargado con mineral de hierro, y el peso de todo ese metal pudo haberlo destrozado aún más. Pero no. Para sorpresa de todos, el casco estaba casi íntegro. Sí, la parte delantera por estribor estaba aplastada, pero lo demás seguía ahí. Los investigadores incluso hallaron pertenencias y utensilios de cocina de la tripulación esparcidos por el fondo del lago. Superado el impacto, llamaron a arqueólogos para examinar el sitio y crear un modelo tridimensional del naufragio. Este es el 5º gran naufragio que Vaillant y su equipo han encontrado en los últimos 3 años, pero la verdad es que esta región está llena de misterios que aún esperan ser descubiertos. El FG King es solo uno de alrededor de 6,000 barcos que sufrieron daños o se perdieron en incidentes en los grandes lagos durante el siglo XIX, y se estima que cientos de esos pecios siguen ocultos en el fondo de los lagos: Superior, Michigan, Huron, Erie y Ontario. Por fortuna, hallazgos como este podrían volverse cada vez más comunes. De hecho, hoy se encuentran más naufragios que en cualquier otro momento de la historia. Los avances tecnológicos han abaratado y hecho más accesible el escaneo del fondo de los lagos, no solo para profesionales, sino también para aficionados. Y el perfil de los cazadores de naufragios de hoy ha cambiado. Ahora buscan pecios más por su valor histórico que por encontrar tesoros. Otro proyecto que podría ayudar a descubrir aún más naufragios en los grandes lagos se llama Lakebed 2030. Podría cambiarlo todo, porque su objetivo es mapear todo el fondo lacustre y por ahora solo se ha explorado alrededor del 15%. Eso significa que los grandes lagos quizá todavía esconden sus secretos más grandes. Y eso, cuando menos, es súper emocionante. Ten cuidado, amor. Sálvate. Nos estamos ahogando. Rápido, checa esto. Más de 5,000 barcos se han perdido cerca de esta costa. Galeones piratas, acorazados de la guerra civil, hasta barcos modernos. Todos se han ido zas bajo las olas. Esta es la historia del famoso cementerio del Atlántico. Para los marineros, uno de los lugares más peligrosos del planeta. Este lugar se llama los Outer Banks, ubicados frente a la costa de Carolina del Norte. Consiste en islas largas y angostas que parecen los topes naturales entre el océano Atlántico y tierra firme. Desde el aire, se extienden como perezosas cintas color arena flotando sobre agua azul. Nunca adivinarías que algo siniestro pasó aquí. Solo parecen kilómetros y kilómetros de playas suaves, listas para fogatas y fiestas en la playa. Excepto que estas islas son, a falta de mejores palabras, inquietas. Los geólogos a veces las llaman islas barrera, pero la palabra barrera las hace sonar sólidas y confiables. La verdad es que son más como montones de arena fugitivos, siempre reorganizándose cuando el mar decide empujar y jalar. Hasta Google Maps apenas puede seguirles el paso. Las islas se mueven, se deslizan, se parten a la mitad y vuelven a juntarse. Una tormenta no solo arruina tu castillo de arena, podría literalmente borrar toda la playa. En 1846, un huracán atravesó directo una de estas islas y creó una entrada completamente nueva que ha estado moviéndose desde entonces.
Otro ejemplo padre es del 2003, cuando el huracán Isabel remodeló el paisaje con una entrada nueva de 518 metros de ancho. Cortó una sección de la isla completamente. La gente quedó atorada del lado equivocado. La única forma de entrar o salir era por barco o helicóptero, porque la carretera estaba completamente bajo el agua. Sí, una carretera entera fue arrasada y sumergida. Tuvo que haber al menos un local que dijera: «Órale, qué padre. Siempre quise vivir en una isla dentro de otra isla». Más recientemente, en 2017, una isla nueva apodada Isla Shelley apareció de repente frente a Cape Point. La gente caminaba en ella, tomándose selfies, subiendo TikToks. Menos de un año después, desapareció. Se esfumó de vuelta a las olas como un truco de magia. Eso es lo que hace este lugar tan impredecible. Es como si la tierra estuviera prestada del mar, y el mar siempre la quiere de vuelta. ¿Pero por qué pasa esto? Digamos que construyes un castillo de arena justo donde las olas siguen pegando. No arriba en la arena seca, sino justo donde el agua entra y sale. Cada vez que le das forma, el agua entra y se roba un pedacito. Ahora, imagina que en lugar de un castillo, estás tratando de construir toda una isla así. Eso es básicamente lo que los Outer Banks hacen todos los días. Eso es porque estas islas están hechas de arena, no de roca. Solo arena suave, molesta y blandita. Y el océano constantemente las está picando, robándose un poco aquí, apilando más allá, y reorganizando todo como si estuviera jugando un juego gigante de Tetris playero. Ahora, agrega unas fuerzas poderosas debajo del agua. Aquí, el Golfo manda una ráfaga de agua tibia. El Ártico manda olas heladas, y chocan en un batido giratorio que revuelve bancos de arena por todos lados. Esto es lo que lo hace tan peligroso para los barcos. Imagínate con un sombrero de pirata navegando tu perla negra a través de algo tan impredecible, o hasta un carguero moderno. El agua es poco profunda, pero no parece poco profunda. Los bancos de arena están bajo el agua, pero se mueven. Las corrientes jalan tu barco en todas direcciones excepto la que quieres. Y aunque seas un timonel maestro, todavía tienes que lidiar con niebla tan espesa que no puedes ver tu propio mástil, seguida de tormentas que golpean barcos como juguetes. Como puedes ver, no es una sola trampa. Es todo el océano actuando como si quisiera atraparte. Y para miles de barcos sin suerte, lo hizo. Este tramo de agua siempre ha sido un imán para piratas, carroñeros y cualquiera con ojo para las oportunidades. Probablemente escuchaste de Barba Negra, el pirata legendario que asoló la costa americana a principios de 1700. Su buque insignia, el Queen Anne's Revenge, se hundió cerca de Beaufort Inlet en 1718. Las historias dicen que Barba Negra hasta bloqueó todo el puerto de Charleston antes de que su barco finalmente se hundiera. Y sí, todavía está ahí. Los buzos encontraron el naufragio en 1996 y todavía están sacando cañones, polvo de oro, herramientas médicas y todo tipo de botín pirata del siglo XVIII. A través de los años, los locales se ganaban la vida rescatando lo que el océano arrojaba a sus costas. Madera, herramientas, carga. Si llegaba a la playa, se usaba. El ahora abandonado pueblo de Washwoods, ubicado cerca de la frontera con Virginia, fue famosamente construido por sobrevivientes de un naufragio. Usaron tablones de ciprés de un barco que había llegado a la costa durante una tormenta en 1889 para construir el pueblo junto a la playa de Virginia. Construyeron casas, una iglesia y hasta una escuela con madera de naufragio. Buena forma de reciclar. Y luego está Nag's Head, que suena como el nombre de un bar pirata, pero en realidad viene con una de las leyendas más padres de la costa. Según el folclore local, hace siglos, los saqueadores del área idearon un truco ingenioso. Amarraban linternas a los cuellos de caballos viejos o jamelgos y los paseaban por las dunas en la noche. Desde lejos en el mar, esa luz moviéndose parecía otro barco navegando seguro cerca de la costa. Los capitanes la seguían, pensando que estaban en agua segura, solo para estrellarse directo contra un banco de arena escondido. Ahora, ¿es verdadera esa leyenda? Probablemente no. Los historiadores no han encontrado evidencia sólida de que haya pasado. Sin embargo, cuando el océano está hundiendo barcos llenos de tesoros cerca de tus costas, convertirte en carroñero de naufragios empieza a sonar como una carrera bastante sólida. Pero hasta con tecnología moderna, los barcos siguen naufragando. En 2012, el barco Alto Bounty se hundió frente a la costa durante el huracán Sandy. Fue una tragedia moderna con un patrón muy viejo.
Un barco se encuentra con una tormenta, y la tormenta gana. El barco era en realidad famoso. Era una réplica construida en Hollywood del barco de la Marina Real del siglo XVIII con el mismo nombre, creada para la película El motín del Bounty. El original encontró su destino en 1789 cuando fue quemado después del infame motín. Luego, en 2020, Ocean Pursuit, un barco pesquero comercial, encalló cerca de la isla Bodhi, y todavía está ahí, siendo tragado lentamente por la arena y las olas. Hay muchos ejemplos similares. Ya seas pirata, comandante de submarino, o solo estés tratando de atrapar atún, al cementerio del Atlántico no le importa. Si navegas por aquí, podrías convertirte en parte de la colección. Y agárrate esto, ni siquiera hemos encontrado todo todavía. Muchos naufragios en los Outer Banks siguen enterrados bajo dunas de arena o acechando bajo el agua. Algunos solo aparecen cuando las tormentas cambian las cosas, como si el océano levantara un poquito su cortina. Los arqueólogos siguen encontrando nuevos naufragios, hasta décadas o siglos después de que esos barcos desaparecieron. ¿Quién sabe qué más se esconde ahí abajo? Podría ser un tesoro pirata real, tal vez unos cañones o un barco completo perdido en el tiempo. Sin mencionar que no se trata solo de dinero o monedas de oro. Cada naufragio es una cápsula del tiempo, sellando historias de personas, tecnología e historia. Para los buzos y arqueólogos, ese es un tipo de tesoro al que no le puedes poner precio. Pero si es tan peligroso, ¿por qué siguen usando estas rutas oceánicas? Hasta con los riesgos, los barcos siguen pasando cerca de los Outer Banks, ya que está justo en medio de una ruta marítima importante. La costa atlántica de Estados Unidos está súper ocupada, y los Outer Banks están posicionados entre puertos del norte y puertos del sur. Si estás transportando mercancía, es difícil encontrar un atajo sin desperdiciar tiempo y combustible. Además, la tecnología moderna sí ayuda. Supongo que la moraleja de la historia es: consigue un mejor barco con GPS y sonares. El cementerio del Atlántico sigue abierto para negocios. Los barcos siguen navegando. Las tormentas siguen llegando. ¿Y el mar? Un gato negro cruzando la carretera. Plátanos a bordo de un barco. Una herradura colgando sobre una puerta y otras supersticiones parecen carecer de sentido. Pero mucha gente sigue creyendo en ellas. Y todas estas cosas tienen sentido si se investiga sobre su origen. Conozcamos más sobre las 11 supersticiones más famosas. Se acerca un partido de fútbol, la presentación de un proyecto empresarial o un examen complicado. Tienes miedo a reprobar o a perder, y por eso tocas madera. La gente de Europa y Estados Unidos conserva este ritual desde hace más de 2000 años para evitar problemas. Tocar madera para evitar decepciones podría tener su origen en los campesinos que golpeaban los troncos de los árboles para ahuyentar a los espíritus malignos que querían arruinar la vida de la gente. Algunas personas tienen miedo de pasar por debajo de una escalera inclinada. Y si les preguntas cuál es la razón de tal temor, probablemente no sabrán responderte. La superstición de que pasar por debajo de una escalera puede llevar al fracaso apareció hace unos 5000 años en el antiguo Egipto. Las pirámides eran triangulares porque los egipcios consideraban sagrada esta forma. Una escalera inclinada también tiene forma triangular, por lo que pasar por debajo de ella se consideraba una profanación de un símbolo sagrado. En otras culturas, una escalera así simbolizaba el mal, la desgracia y la traición. En el siglo XVII, en Inglaterra, los guardias obligaban a los prisioneros a pasar por debajo de las escaleras. Una de las malas señales más famosas es un espejo roto. Verse en sus fragmentos significa fracaso para los próximos 7 años. Incluso visualmente, el reflejo en un cristal roto parece siniestro, por lo que mucha gente tiene miedo de mirarse allí. Pero históricamente, este miedo se originó en la antigua Grecia, donde muchas personas acudían a místicos especiales que sabían predecir el futuro utilizando la imagen de un espejo. Si el reflejo de alguien estaba distorsionado, le esperaban problemas. Un espejo roto o agrietado también distorsionaba la imagen, por lo que la gente temía mirarse en él. Más tarde, en el siglo I de nuestra era, los romanos añadieron a la superstición el detalle de los 7 años de infortunio. Los habitantes del imperio creían que la salud humana cambiaba cada 7 años, por lo que mirarse en un espejo distorsionado simbolizaba precisamente ese periodo. Y los romanos también creían que los espejos reflejaban partículas de nuestras almas. Por lo tanto, si rompías un espejo, significaba que te hacías daño en el alma. ¿Sal derramada? Tírate una pizca por encima del hombro si no quieres tener problemas. Pero, ¿por qué puede traer problemas y al mismo tiempo ayudar a evitarlos? La respuesta está en parte en el nombre.
Las palabras sal y salario se parecen porque ambas están relacionadas y además son valiosas. En el pasado, la sal era un producto caro. Derramarla en el suelo significaba tirar el dinero. Hace más de 3000 años, los antiguos sumerios fueron los primeros en arrojarse sal sobre los hombros para anular las desgracias. Después, la tradición pasó a egipcios, asirios y griegos. En Europa, se creía que al arrojar una pizca de sal sobre el hombro izquierdo se cegaba a un espíritu maligno que quería causar problemas. Ahora, la sal no parece valiosa, así que solo unos pocos creen en esta superstición. En el pasado, los marineros se encontraban en una situación peligrosa cuando salían al mar. Por eso, no es de extrañar que empezaran a creer en todo tipo de supersticiones. Y una de las más populares estaba relacionada con los plátanos. Se creía que llevar esta fruta amarilla a bordo causaba graves problemas en el mar. Esta superstición apareció en el siglo XVIII, cuando empezaron a desaparecer barcos mercantes que partían del Caribe y de España. Las personas que encontraban restos de naufragios decían que los plátanos habían estado flotando entre los tablones de madera. Así, estas frutas se convirtieron en mensajeras del desastre. Tormentas, piratas, monstruos marinos... Cualquier cosa podía ocurrirle a un barco si había plátanos a bordo. Algunos pescadores están seguros de que estas frutas pueden estropear la pesca, y esta superstición tiene una base científica. Los plátanos emiten un gas especial que puede resultar desagradable para los peces. Tal vez la vida marina pueda percibir los plátanos desde lejos y no quiera nadar cerca de ellos. Hoy en día, muchos marineros también creen en la energía negativa que emiten estas frutas. Así que no te sorprendas si no te dejan subir al barco con una banana en la mano. ¿Te has fijado alguna vez en una herradura colgada en la puerta de entrada de algunas casas? Por supuesto, mucha gente la cuelga como adorno y no da importancia a su significado. Sin embargo, desde la antigüedad se la ha considerado un talismán eficaz para ahuyentar a los malos espíritus. Además, la herradura era símbolo de buena suerte en muchas culturas. Todas estas creencias aparecieron en la antigua Grecia, donde el hierro se consideraba un material que protegía del mal. Además, los griegos fabricaban herraduras en forma de luna creciente porque simbolizaba la fertilidad y la buena suerte. Luego, esta creencia pasó a los romanos y después a Europa. La gente temía a las brujas, los hechiceros y otras criaturas míticas en la Edad Media, por lo que colgaban herraduras en todas las casas. Estaban seguros de que las brujas temían a los caballos, por lo que evitaban cualquier objeto relacionado con estos animales. Si quieres evitar problemas, no abras un paraguas dentro de casa. Esta es una de las pocas supersticiones que tienen un significado práctico. Por primera vez se empezó a hablar de ella en la Inglaterra victoriana. En aquella época, los paraguas eran más resistentes y peligrosos que ahora. Los radios de hierro podían herir a alguien o romper algo. Además, todos estos problemas podían provocar peleas con la gente con la que se vivía, así que nadie abría paraguas dentro de casa. Un gato negro corriendo por la carretera es una de las supersticiones más famosas. Algunos creen que es un presagio de buena suerte. Otros piensan que augura desgracias. Las dos versiones tienen dos fuentes distintas. En el antiguo Egipto, los gatos eran animales sagrados y la gente los veneraba. Por lo tanto, para un egipcio era una suerte ver un gato negro cruzándose en su camino. En la Edad Media, estos animales asustaban a la gente porque creían que el gato negro era compañero de las brujas y talismán de las fuerzas oscuras. Si un gato negro se cruzaba en el camino, significaba que el mal te vigilaba. Cuando los peregrinos se establecieron en el Nuevo Mundo, esta superstición empezó a extenderse por toda América y mucha gente sigue creyendo en ella. Otro animal mencionado en muchas supersticiones es la urraca. Este pájaro es conocido por robar objetos de joyería y monedas, por lo que la gente lo ve como un presagio de fracaso. Cuando la ven, las personas dicen: «Buenos días, señor Urraca. ¿Cómo está su señora esposa hoy?». Muchos creen que estas palabras las alejan de los fracasos. Una urraca elige una pareja para toda la vida, así que si ves una sin pareja, significa que está muy sola. Mencionar a su pareja puede entristecer al ave, por lo que no te jugará malas pasadas. El miedo asociado al número 13 está tan extendido en todo el mundo que incluso tiene nombre propio: triskaidekafobia. En el mundo moderno, la gente teme este número debido a la cultura pop. Películas, libros y programas de televisión dicen que está asociado con el mal, los problemas y los peligros. Sin embargo, ninguna estadística puede demostrar que el 13 sea un número que atrae la mala suerte. No se han producido accidentes relacionados con él. Las personas nacidas el día 13 se sienten muy bien y no tienen problemas de salud. Pero,
¿De dónde viene este miedo? Los orígenes de la triskaidecafobia nos remiten a la mitología escandinava. Hay una leyenda sobre el Valhalla en la que 12 invitados fueron convocados a un gran banquete en Asgard: Odín, Thor y otros personajes famosos. Pero entonces Loki irrumpió en la sala sin invitación y se convirtió en el 13º invitado que arruinó la fiesta. Así, el 13 se convirtió en un número que puede arruinarte la vida. ¿Por qué encontrar un trébol de 4 hojas se considera un presagio de buena suerte? La probabilidad de hallar esta planta es de 1 entre 10,000 y hay que tener suerte para encontrarla. Pero más allá de eso, el trébol de 4 hojas tiene una interesante leyenda sobre su origen. Se dice que Eva tomó un trébol de 4 hojas para recordar el jardín del Edén cuando fue expulsada del paraíso. Así, la planta se ha convertido en símbolo de prosperidad, buena suerte y felicidad. ¿Qué hace un barco en medio de un desierto? Esperarías encontrar una embarcación marina más cerca de la costa. Esta es la pregunta que los arqueólogos se hicieron durante décadas. En 1988 hubo una tormenta cerca de uno de los sitios arqueológicos más importantes del antiguo Egipto. Una estructura de madera emergió de la arena. Había sido ahuecada por las termitas. Los científicos estaban decididos a resolver el misterio. En el año 2000 comenzaron a excavar el sitio cerca de Abidos. Un equipo estadounidense de expertos pronto descubrió un barco que medía 21 metros de largo. Y no estaba solo. En total, había 14 barcos reposando ordenadamente uno al lado del otro. Era imposible desenterrar por completo los barcos debido a su mal estado. Por suerte, la madera estaba bien conservada para obtener una muestra. Los análisis revelaron que los barcos tenían alrededor de 5,000 años de antigüedad, la flota más antigua en la historia humana hasta la fecha. La época de su construcción precede a las pirámides de Giza por medio milenio. Cada barco de la flota reposaba en una bóveda que se adaptaba a sus dimensiones. La sala tenía 1/3 del tamaño de una cancha de tenis. Tenía muros de ladrillo de barro que presentaban más de 120 dibujos de barcos. Los antiguos egipcios los grabaron en paredes encaladas que estaban excelentemente conservadas. Los científicos han conocido estas misteriosas cámaras desde hace más de un siglo. Un arqueólogo británico, Arthur Weigall, se topó con una estructura extraña al oeste del río Nilo. Su equipo logró vislumbrar las paredes interiores. Lamentablemente, una sección del techo colapsó, por lo que tuvieron que cancelar la exploración. Los investigadores abandonaron el sitio, pero su ubicación permaneció en los mapas. La posición de los barcos primero llevó a los científicos a pensar que descansaban sobre un banco del poderoso Nilo. Pero había un problema con esta teoría. Hoy en día, el río fluye casi 11 kilómetros al oeste de Abidos. Estudios adicionales del terreno circundante mostraron que el Nilo no cambió su curso a lo largo de la historia. Además, si los barcos flotaran cerca de un muelle, estarían en posiciones inestables. Los 14 barcos de Abidos estaban perfectamente paralelos entre sí. Solo había una conclusión posible. Alguien los había colocado intencionalmente de esa manera, con mucho esfuerzo. Cada barco tenía espacio suficiente para 30 remeros. Estas embarcaciones podían flotar, no eran modelos. Pero los académicos aún no saben si realmente navegaron por algún cuerpo de agua en el antiguo Egipto. Esto no disminuye la importancia del hallazgo. Anteriormente, los arqueólogos solo encontraron modelos a pequeña escala. Solo en la tumba del rey Tutankamón había 35 modelos de barcos. Durante mucho tiempo, estas figurillas fueron las únicas pistas sobre cómo eran las embarcaciones del antiguo Egipto. El diseño de los barcos confirma que eran auténticos. Son los ejemplos más antiguos que se conservan de barcos construidos. Los pueblos de antes construían embarcaciones primitivas ahuecando grandes troncos de árboles. La alternativa era usar juncos que eran atados entre sí para formar una balsa. Los barcos de Abidos tenían tablones amarrados juntos. Este fue un avance significativo en la construcción naval. Durante su época, los barcos debieron parecer impresionantes. La madera era una mercancía valiosa en ese tiempo. No había madera en el desierto. El cedro tenía que ser importado desde el Líbano.
La única persona que podía permitirse tal lujo era el faraón. Estudiar la zona alrededor de la antigua flota proporcionó más respuestas. Los científicos descubrieron una estructura de adobe donde los egipcios adoraban al faraón. La fecha aproximada de construcción coincide con la de los barcos de madera. Los mismos ladrillos con los que se construyó este edificio se utilizaron para revestir la flota. En el momento de su construcción, las salas donde estaban almacenados tenían un techo. Esa es la sección que los arqueólogos encontraron a principios del siglo XX. Al igual que las momias en ataúdes, estas magníficas naves descansaban dentro de espléndidas bóvedas. El exterior de estas salas también era impresionante. Las paredes exteriores originalmente tenían un revestimiento de piedra caliza blanca. Reflejaba la luz del sol. Bajo el sol del desierto, la estructura que albergaba los barcos debía brillar desde kilómetros de distancia. Los constructores del antiguo Egipto usaron la misma técnica para cubrir las pirámides 500 años después. Hoy en día, su superficie se ve irregular, pero no siempre fue así. Cuando fueron construidas, las pirámides tenían una capa superior de fina y blanca piedra caliza. Su superficie era suave y brillaba a la luz del sol. En lugar de tener escalones, la capa exterior de las pirámides era más bien una rampa lisa. Los arqueólogos se quedaron con una última pregunta. ¿Qué faraón poseía la flota? La respuesta estaba a solo 1,5 kilómetros del sitio. Allí descansaba la tumba de un faraón de la quinta dinastía, Sesostris III. Su época y estilo de construcción coincidían con los de las cámaras con barcos. El final de su reinado podría explicar cómo los barcos terminaron en medio del desierto. El faraón probablemente falleció en el norte de Egipto. Luego, su cuerpo fue transportado por el Nilo hasta Abidos en una maravillosa procesión de barcos decorados. Los barcos fueron posteriormente dejados en cámaras cerca del lugar de descanso final de su propietario. Esto tenía un significado simbólico. En el sistema de creencias de los antiguos egipcios, los barcos desempeñaban un papel clave. Su deidad suprema era Ra. Él viajaba por el cielo durante el día en forma del sol. Durante la noche, navegaba por el inframundo en una barca solar. El faraón se identificaba con Ra. Por eso necesitaba barcos en el más allá. Esa era la única forma de regenerarse, así como el sol sale todos los días por el horizonte. Esta creencia existió durante miles de años. El faraón más famoso, Keops, también tenía un barco. Los científicos lo encontraron en 1954 junto a su pirámide en Giza. Es unos 4 siglos más joven que la flota de Abidos, pero el barco de Keops era casi 2 veces más largo. La Gran Pirámide de Giza y la tumba de Tutankamón son 2 de los hallazgos arqueológicos más famosos de Egipto. Pero hay muchos más secretos ocultos bajo las interminables arenas del desierto del Sahara. En 2020, los arqueólogos encontraron una ciudad perdida allí. La han catalogado como el descubrimiento más importante desde la tumba de Tutankamón en 1922. La ciudad de Atón tiene unos 3.000 años. Los historiadores esperan que les brinde una visión única de la vida cotidiana de los antiguos egipcios. El famoso arqueólogo y egiptólogo Zahi Hawass proclamó el sitio como una ciudad dorada perdida. Atón se encuentra a unos 500 kilómetros al sur de la capital de Egipto, El Cairo. Está cerca del famoso Valle de los Reyes. Los arqueólogos encontraron primero secciones de muros de adobe que se extendían en todas las direcciones. Descubrieron habitaciones completas con herramientas de la vida cotidiana en su interior. El equipo de investigación desenterró una panadería, un barrio residencial y un distrito administrativo. Todos datan de la época en la que la civilización egipcia era la más próspera de su extensa historia. Ellos también fueron los primeros en crear objetos de hierro. En 1911, los científicos encontraron un conjunto de cuentas de hierro cerca de un pueblo del Bajo Egipto. Estos son los artefactos de hierro más antiguos conocidos. El descubrimiento es, literalmente, de otro mundo, ya que los fabricaron moldeando un fragmento de un meteorito. Las 9 cuentas fueron en su momento parte de un collar ornamentado.
Ahora están ennegrecidas y corroídas, lo cual es perfectamente normal para una pieza de joyería que tiene más de 5.000 años. Consisten en una aleación de hierro y níquel. Los investigadores quedaron impresionados por la habilidad de los joyeros antiguos que procesaron las cuentas. Su artesanía es aún más asombrosa cuando se piensa que no conocían el origen estelar del material. La Gran Pirámide de Giza también tiene una característica notable. Un grupo de investigación internacional investigó la respuesta electromagnética de la estructura a las ondas de radio. Encontraron que la pirámide tiene la capacidad de concentrar energía electromagnética en su interior, en especial dentro de sus cámaras, así como bajo la base de la pirámide. Ahí hay una cámara subterránea sin terminar. Parece que la respuesta electromagnética está vinculada con las propiedades de la piedra caliza, el material principal de construcción de la Gran Pirámide. Los resultados de la investigación podrían tener una aplicación práctica. Este extraordinario hallazgo mejoraría el funcionamiento de células solares y nanosensores. Hay un barco a la deriva en algún lugar del océano sin tripulación. La última vez que alguien lo vio fue hace más de 50 años. Su historia recuerda a la del holandés errante, una embarcación destinada a navegar eternamente y a traer desgracia a quien la vea en el mar, o al menos eso dice la leyenda. Pero a diferencia del holandés errante, el SS Baichimo fue definitivamente real. Este fue construido para una compañía alemana en Hamburgo y comenzó como un barco de carga común. Comenzó a comerciar suministros entre Hamburgo y Suecia en el mar Báltico a partir de 1914. Tenía un potente motor de vapor y un casco hecho de acero. Unos años después pasó a ser propiedad británica. Luego, en los años 20, una compañía canadiense lo compró por alrededor de $18,000, una cantidad de dinero enorme en aquel entonces. El nuevo propietario, la compañía de la bahía de Hudson, utilizó activamente el barco durante varios años. Frecuentemente lo enviaban en viajes desde su puerto base en Escocia hacia Siberia, Alaska, el Yukón y los territorios del noroeste. También navegaba por el Canal de Panamá e incluso por el Canal de Suez, llevando a bordo pieles de animales para la venta. A veces también transportaba pasajeros. Había completado 9 viajes exitosos antes de que esta racha de buena suerte llegara a su fin. A partir de la década de 1930, el SS Baichimo comenzó a tener problemas con el hielo y las tormentas. Cuando quedó atrapado por primera vez en el hielo en octubre de 1931, algunos de los tripulantes lograron escapar hacia Alaska. 15 de los 22 marineros decidieron quedarse con su barco e intentar salvarlo. Llevaban a bordo pieles y otras cargas valiosas valoradas en aproximadamente $58,000. La empresa les envió suministros para sobrevivir el invierno. Establecieron un campamento cerca del barco con escotillas, lonas y otros materiales y descargaron la carga. A fines de noviembre, una ventisca azotó la zona y parecía que se había llevado el barco consigo. La plataforma de hielo había resistido, pero la embarcación se había soltado. Algunos miembros de la tripulación estaban seguros de que había naufragado, pero poco después escucharon a uno de los lugareños que había avistado su barco a unos 72 kilómetros de su campamento. La tripulación siguió adelante con sus vidas y el barco comenzó su viaje como un buque fugitivo. La gente avistaba el SS Baichimo aproximadamente una vez al año hasta 1969. Por lo general era visto cerca de la costa de Alaska. Un hombre que iba hacia Nome con su trineo de perros, prospectores, exploradores y cazadores de tesoros, todos afirmaron haber visto el SS Baichimo. Alguien intentó abordarlo y llevarlo al puerto, pero terminó varado en él durante días debido al terrible clima. Otros tuvieron más suerte y lograron llevarse un bote ballenero, algunos muebles y otros objetos valiosos del barco. Aquellos que se acercaron a él vieron que estaba dañado y le faltaba la hélice. Aún así se mantuvo a flote sin tripulación durante al menos 38 años y se convirtió en el barco fantasma que más tiempo ha navegado en la historia. En 2006, las autoridades de Alaska iniciaron un proyecto para resolver el misterio del barco fantasma del Ártico y finalmente encontrar al SS Baichimo, ya fuera sobre o bajo el agua. Sin embargo, hasta ahora no se ha tenido éxito. El SS Baichimo sigue siendo uno de los aproximadamente 4,000 barcos que han desaparecido frente a las costas de Alaska. Si la leyenda del siglo XVII no miente, este barco fantasma podría estar navegando en algún lugar junto al holandés errante.
Esta embarcación, también llamada Holandés Volador, pertenecía a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Su capitán logró hacer lo imposible para esa época y navegó de los Países Bajos a Indonesia en solo 3 meses. Decían que volaba sobre el mar y algunas lenguas maliciosas explicaban que había hecho un pacto con las fuerzas del mal para lograrlo. Una vez, cuando el barco navegaba de regreso a casa, su capitán y la tripulación desaparecieron sin dejar rastro. Hay muchas versiones sobre lo que les ocurrió. Una de las primeras dice que intentó entrar al puerto en el Cabo de Buena Esperanza. Se encontró con una terrible tormenta y se hundió, ya que no había capitán que pudiera salvarlo. Otra leyenda cuenta que el capitán se negó a obedecer a los cielos para dejar que el barco se hundiera durante la tormenta. Entonces una espantosa forma luminosa golpeó la embarcación y a la tripulación, y desde entonces fue condenada a vagar eternamente sin descanso. Muchos marineros han afirmado haber avistado al holandés errante. El duque de York, quien se convertiría en rey de Inglaterra, mencionó haberlo visto en aguas australianas. Justo después de avistar el barco, el hombre que lo vio primero cayó desde lo alto de un mástil y no sobrevivió. Hubo más encuentros con este barco legendario hasta mediados del siglo XX. Las embarcaciones casi colisionaban con él cuando el holandés aparecía de la nada. Los científicos tienen una explicación más lógica para este misterio: la Fata Morgana, que no debe confundirse con Hakuna Matata, por cierto. Cuando estás en el mar en un día caluroso y el aire está todo ondulado, se siente como cuando miras la carretera en un día de verano abrasador. Eso se debe a algo llamado refracción atmosférica. Cuando la luz pasa a través de diferentes capas de aire con distintas temperaturas y densidades, se dobla y retuerce. A veces, bajo ciertas condiciones, esta flexión de la luz puede crear ilusiones ópticas realmente bizarras sobre el océano, como avistamientos del holandés volador. El fenómeno de la Fata Morgana puede hacer que los objetos distantes parezcan distorsionados, estirados o incluso elevados por encima del horizonte. Entonces puedes ver un barco a lo lejos, pero debido a la manera en que se dobla la luz, parecerá que está flotando sobre el agua o incluso desapareciendo y reapareciendo. La Fata Morgana se observa más comúnmente en las regiones polares, en especial sobre grandes extensiones de hielo que mantienen una temperatura baja uniforme. Sin embargo, puedes verla en cualquier lugar, incluso en desiertos y sobre lagos en días calurosos. Las primeras historias sobre barcos fantasma se remontan a la mitología griega y romana antigua. Uno de los barcos fantasma más famosos de la historia es el Mari Celeste. Este bergantín viajaba de Nueva York a Génova y estaba completamente abastecido de provisiones, pero no tenía tripulación cuando fue descubierto en el Océano Atlántico en 1872. Las pertenencias personales de la tripulación también estaban allí, completamente intactas. La última anotación en su bitácora se había hecho 10 días antes. Todavía no sabemos qué le sucedió a su tripulación, pero el barco ha inspirado muchas historias y leyendas escalofriantes. La Lady Lovibond fue otra goleta legendaria que se cree naufragó frente a la costa de Kent a mediados del siglo XVIII. La historia cuenta que el capitán del barco, Simon Reed, acababa de casarse, por lo que llevó a su esposa a bordo para un crucero de celebración a pesar de la superstición de que podría traer mala suerte. Estaban de camino a Portugal cuando el primer oficial, quien también estaba enamorado de la nueva esposa del capitán, enloqueció por celos. Atacó a otro miembro de la tripulación y luego tomó el timón y dirigió el barco directamente hacia los temidos bancos de arena de Goodwin. Nadie a bordo sobrevivió y se dice que el bergantín reaparece como un barco fantasma cada 50 años. En la actualidad, muchas embarcaciones son abandonadas de forma intencional y se convierten en barcos fantasma. Hay miles de ellas flotando en ríos, lagos, canales y aguas costeras de Estados Unidos. Algunas personas pierden sus barcos en tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos. Otras deben abandonarlos porque mantenerlos puede costar el 10% del precio de la embarcación. Además, el amarre de un barco puede sumar varios miles de dólares cada año. Muchas embarcaciones son construidas con fibra de vidrio, por lo que un propietario no puede simplemente reciclarlas como chatarra. Por lo tanto, cuando quieren deshacerse de ellas, a menudo las amarran a un muelle y se escabullen, las dejan flotando lejos de la costa o intentan hundirlas. Pero este es peligroso, por decirlo menos. Cuando los barcos fantasmas se hunden en aguas poco profundas, pueden causar daños a los arrecifes de coral, manglares, humedales, hábitats de ostras y zonas pantanosas.
Además, pueden colisionar con embarcaciones regulares sin esperarlo y causar problemas reales. Así que no abandones tu barquito. Ya está dicho. Un arqueólogo portugués acaba de descubrir un montón de barcos hundidos llenos de oro, incluyendo un galeón español con 22 toneladas de oro y plata. Tanto oro hoy en día tiene un valor de unos 2.000 millones de dólares, y esta es la cantidad de un solo barco. El arqueólogo Alexandre Monteiro hizo este descubrimiento casi por accidente. Estaba estudiando algunos documentos cuando encontró información sobre un barco que desapareció en 1615 y decidió que quería encontrarlo. Después de muchos años, Alexandre no solo encontró esta embarcación específica. En realidad, descubrió 8.620 naufragios solo en las aguas de Portugal. De este número, 250 estaban llenos de oro, un descubrimiento que haría temblar a cualquier Jack Sparrow. La mayoría de estos barcos se hundieron por razones aburridas como el clima, pero a veces fueron destruidos en batallas que pueden haber sido épicas. Transportaban oro y otros tesoros del Nuevo Mundo hacia Europa y, por supuesto, todos querían su parte. Alexandre ha estado estudiando naufragios históricos durante 30 años, por lo que ha descubierto muchos barcos que se hundieron de maneras gloriosas. En 1816, por ejemplo, un barco de uno de los hombres más ricos de Portugal se hundió en Australia con la increíble cantidad de 66.000 monedas de plata. Este fue el primer barco de Portugal que se sumergió en las aguas de Australia. La mala noticia es que estos antiguos barcos hundidos, llenos de riquezas e historias épicas, no son tan fáciles de alcanzar. Están muy en el fondo del océano y cubiertos de arena. Igual podrías intentarlo, pero eso sería robar parte de la historia de un país, y eso no está bien, ¿verdad? Naturalmente, Portugal no fue el único país que exploró los mares en esa época. La costa de Europa está llena de barcos hundidos cargados de oro. De hecho, hay alrededor de 1 millón de naufragios históricos bajo el agua en este momento, y los tesoros abandonados bajo el mar podrían valer alrededor de 60.000 millones de dólares. Es una cantidad de dinero enorme, pero déjame decirte que estos barcos hundidos llenos de oro no valen realmente la pena. Hay muchas historias de descubrimientos de tesoros marítimos que se convirtieron en demandas judiciales terribles y hasta en largas condenas de cárcel. Nuestra primera historia comienza en 1746, cuando una violenta tormenta hizo naufragar un barco llamado Príncipe de Conti cerca de una isla de Bretaña. La nave estaba llena de té, cerámica y tenía 100 lingotes de oro. Por supuesto, los dueños del barco intentaron salvar el botín, pero si no es fácil ahora, imagina cómo era en el siglo XVIII. Pasaron más de 200 años para que la embarcación fuera encontrada. Finalmente ocurrió en 1975, cuando un grupo de franceses la descubrieron y decidieron llevarse casi todas las cosas valiosas que pudieron encontrar. Ahora bien, dije que estas cosas no valían la pena por una razón. En Francia, si encuentras algo que podría ser histórico, debes declararlo a las autoridades locales dentro de las 48 horas. No cumplir equivaldría a cometer algo conocido como delito. Para ser justos, nuestros amigos franceses sí declararon sus hallazgos, pero solo los cañones corroídos del barco. ¿Y el oro? Bueno, lo vendieron, obviamente, porque cada lingote de oro vale entre 125.000 y 231.000 dólares. A las autoridades francesas les llevó casi 50 años recuperar el oro robado, y no lo recuperaron todo. Parte de él fue comprado por una pareja de ancianos que vivía en Florida, y el delito es tan grave que fueron acusados de estar relacionados con lavado de dinero, crimen organizado y tráfico de bienes culturales. Los saqueadores también vendieron algunos lingotes de oro a la colección del Museo Británico. Ahora, volvamos a la década de 1850, cuando un vapor llamado SS Central America viajaba de Panamá a California y de regreso. Esto ocurrió durante la fiebre del oro de California, una época en la que 300.000 personas se trasladaron a California para buscar oro. Debido a que la ruta de viaje no era nada sencilla, la gente tenía que transportar su oro en grandes barcos.
Aquí es donde entra en escena nuestro amigo el SS Central America. En 1857, el barco tenía a bordo 578 personas y unas 10 toneladas de oro. Muy pocos sobrevivieron, y entre 100 y 150 millones de dólares en oro se hundieron con el barco. Todo esto explica por qué, en 1988, un grupo de inversores de Columbus decidió financiar un proyecto de investigación para encontrar este barco. La investigación fue liderada por un hombre llamado Tommy Thompson. Tommy estaba obsesionado con la idea de encontrar este barco hundido lleno de oro. Le llevó años hallar la ubicación exacta del SS Central America, en especial porque el barco estaba a 2.300 metros bajo la superficie del Océano Atlántico y recuperarlo requería de mucha tecnología sofisticada. Un grupo de 161 inversores financió su aventura, pero no hace falta decir que no lo hicieron por amor. Invirtieron $12.500.000 en este proyecto porque esperaban ganar al menos 10 veces más. Pero como la vida no es todo risas y alegrías, 39 compañías de seguros demandaron al equipo de investigación en cuanto recuperaron el oro. En aquel entonces, cuando el barco estaba operativo, estas compañías aseguraron la carga del SS Central America, y cuando finalmente la carga fue recuperada, más de 100 años después, querían ser indemnizadas. Dijeron que no era su trabajo recuperarlo, pero eso no significa que lo abandonaran. Estos disparates no prosperaron, y el 92% del oro fue entregado al equipo de investigación. La trama se complicó cuando los inversores fueron estafados por nada menos que Tommy Thompson, quien huyó con $4.160.000. También tenía 500 monedas de oro, pero no le ha dicho a nadie dónde están. Casos como este son la razón por la que la mayoría de los países tienen reglas para proteger las propiedades culturales. Y sí, a veces los naufragios pueden ser una propiedad cultural. Obviamente, hay muchos descubrimientos de tesoros marítimos que ocurren sin violar ninguna ley. El SS City of Cairo, por ejemplo, era un vapor que se hundió en 1929 con 2.000 cajas de monedas de plata, con un peso de 122 toneladas. Una empresa llamada Deep Ocean Search recuperó las monedas de una profundidad de 5.200 metros, 1.400 metros más profundo que el Titanic. 34 millones de libras fueron al Tesoro del Reino Unido, y Deep Ocean Search también recibió una parte. La buena noticia es que algunas de las monedas pueden ser compradas por coleccionistas de manera legal. Pagar por un tesoro es tal vez lo más cercano que se puede estar de un hallazgo arqueológico submarino. Sé que todo lo que hice fue destruir tus sueños de piratería, pero aunque saquear naufragios llenos de oro puede ser un delito en la mayoría de los países o simplemente imposible para nosotros meros mortales, no todo está perdido. Hay unos 770 billones de dólares en oro en el fondo del océano, y no tiene dueño. Es como una mina de oro submarina, solo que el oro está en el agua. ¿Sabías que el agua del océano es salada, no? Bueno, el oro se mezcla con los minerales del agua, así que no es como si fueras a tropezar con una pepita de oro en la playa. Cada litro de agua de mar contiene 13.000 millonésimas de gramo de oro, y es muy difícil extraer esas diminutas partículas del agua. Pero eso no significa que no haya habido intentos, y, por supuesto, también ha habido engaños. En la década de 1890, un hombre afirmó haber inventado un aparato que extraía oro del agua de mar. Cuando consiguió suficiente dinero, huyó del país con el efectivo. Si realmente quieres obtener algo de oro, podrías intentar extraerlo del núcleo de la Tierra, que contiene 1,6 trillones de toneladas de oro. Hay 16 veces más oro en el núcleo de la Tierra que el que los humanos han extraído en toda la historia. No hay engaño aquí, ya que nadie se ha atrevido a llegar hasta allí todavía. Si los arqueólogos siguen descubriendo barcos hundidos llenos de oro por ahí, tal vez podamos hacer nuestros propios hallazgos de tesoros marítimos, o al menos ahorrar suficiente dinero para comprar algunas monedas de plata. Un barco lleno de oro y otros tesoros valorados en más de 13 millones de dólares fue encontrado en medio del desierto de Namibia después de casi 500 años. El trabajador que lo encontró estaba buscando diamantes, pero terminó con algo mucho más valioso para la historia:
Había algunos bloques de cobre, algo de madera, tuberías y colmillos de elefante. Los mineros llamaron a un arqueólogo que pronto se dio cuenta de que no era una playa alterada como pensaban, sino un naufragio. Todas las pruebas mostraron que se trataba de un barco mercante portugués, Bom Jesus, que desapareció en el siglo XVI. Los expertos creen que era un tipo especial de barco, más grande, fuerte y resistente que los antiguos barcos de Portugal y España. Estos navíos se construyeron para llevar a los exploradores portugueses en largos viajes a lugares lejanos como India, China y Japón, y regresar con toneladas de carga. Es probable que el Bom Jesus estuviera transportando tesoros de Lisboa, Portugal, hacia el oeste de la India. Pero parece que en su camino alrededor del extremo sur de África, cerca de Namibia, una gran tormenta empujó al barco demasiado cerca de la costa. El barco chocó contra una roca, se volcó y se rompió, y se hundió en el océano. Los arqueólogos encontraron un tesoro del cofre del capitán bajo el agua, que probablemente se cayó cuando se rompió el casco de madera. También hallaron piezas del barco esparcidas a lo largo de la costa, tal vez por la violenta tormenta y más tarde por la construcción en la zona. La tormenta debió haber sido muy feroz, pero no se encontraron muchos huesos, lo que significa que la mayoría de la tripulación podría haber sobrevivido o se perdió en el mar. El barco estaba dividido en 3 secciones y sorprendentemente bien conservado, gracias a las gruesas capas de arena que lo cubrían y prevenían su deterioro. Los arqueólogos que estudiaron el naufragio descubrieron más de 40 toneladas de carga. Había cañones, espadas, bloques de metales como plomo y estaño, telas y herramientas que los marineros usaban para navegar siguiendo las estrellas mientras cruzaban el océano. El descubrimiento más emocionante fue el de 1845 lingotes de cobre que pesaban entre 16 y 17 toneladas. Estos lingotes de cobre, de metal puro, están todavía en excelentes condiciones porque el casco del barco y las capas de arena los protegieron del agua del océano. Los científicos incluso lograron leer las marcas comerciales que tenían y descubrieron que fueron fabricados por una compañía comercial alemana muy rica. También había más de 2,000 monedas brillantes de oro y plata de diferentes países, de acuñación portuguesa, veneciana, francesa y morisca, y 105 colmillos de elefante enormes que pesaban alrededor de 2 toneladas. Los colmillos probablemente estaban destinados a convertirse en artículos de lujo en el destino. Los arqueólogos tomaron algunas muestras de ADN de los colmillos y descubrieron que provenían de elefantes de bosques y sabanas de África Occidental. Los investigadores tuvieron suerte de que el barco fuera encontrado en una zona restringida de extracción de diamantes. No hubo carroñeros que pudieran apoderarse de los tesoros. El Bom Jesus sigue siendo el naufragio más antiguo y valioso que se ha descubierto en la costa occidental de África subsahariana. Otro naufragio encontrado recientemente por accidente estaba enterrado bajo una duna de arena de 3 metros de altura cerca del mar Caspio. Algunas personas lo llaman el lago más grande del mundo y tiene niveles de agua que suben y bajan con el tiempo debido a los cambios en los patrones climáticos. Estos cambios pueden mover la arena y develar cosas como este naufragio y otros tesoros a lo largo de la costa. A medida que la duna desaparecía lentamente, el barco comenzó a mostrarse. Antes de desenterrarlo, los científicos estaban preocupados de que las olas del mar pudieran dañar el naufragio. Para protegerlo, construyeron un muro usando miles de sacos de arena para mantener las olas alejadas. Cuando la nave fue descubierta, se dieron cuenta de que era un barco mercante de 3 mástiles y 28 metros de largo con un fuerte casco doble. Las muestras de madera evidenciaron que fue construido entre los siglos XVIII y XIX, utilizando árboles como pino silvestre, abeto y alerce de la zona del río Volga o del Cáucaso. Incluso encontraron trigo sarraceno y plantas de la misma región, que probablemente se comerciaban o se usaban para alimentar a los marineros. Esto prueba que el barco era parte de un grupo de naves mercantes que antiguamente navegaban por el mar Caspio. Un pescador aficionado, Gurkan Gurbuz, que estaba a 6 metros bajo el mar frente a la costa de Turquía, notó algunos restos metálicos enormes. Tenía una cámara submarina, así que hizo tomas del descubrimiento y las llevó a los científicos. Ellos inmediatamente comenzaron una investigación y descubrieron que debía ser un naufragio de las primeras décadas del siglo XX.
Podría ser uno de los barcos del Imperio Otomano que tenían la importante misión de entregar suministros, pero desapareció sin dejar rastro. Los científicos obtuvieron permiso para estudiar en detalle este naufragio del Mar Negro con el fin de aprender más sobre sus misterios. Esperan encontrar los documentos del astillero para obtener algunas respuestas, ya que el barco en sí está en condiciones terribles y es complicado trabajar con él. Unos robots submarinos que pertenecen a una empresa de petróleo y gas notaron cientos de ánforas antiguas intactas en el lecho marino del Mediterráneo Oriental. Los expertos piensan que esas jarras tienen 3.300 años. Esto convierte el hallazgo en el naufragio más antiguo en aguas profundas. Probablemente, las jarras se usaban para almacenar aceite u otros productos agrícolas como frutas. Esto demuestra que las personas que hicieron estas ánforas organizaron el comercio marítimo y poseían increíbles habilidades de navegación. Parece que los antiguos marineros lograron atravesar el mar Mediterráneo sin tener una línea de vista a ninguna costa. Todo lo que podían ver era el horizonte, por lo que debieron haber usado el sol y otras estrellas para orientarse. Frente a las costas de Sicilia, a unos 6 metros bajo la arena y la roca, unos arqueólogos encontraron un naufragio tan antiguo que no están seguros de qué materiales se usaron para construirlo. Creen que el barco es del siglo V o VI a.C., lo que significa que tiene más de 2.500 años. Este antiguo barco no estaba solo. Los investigadores también encontraron 2 anclas de hierro en forma de T invertida de alrededor del siglo VII de nuestra era y 4 anclas de piedra de tiempos prehistóricos en las cercanías. Uno de los anclajes de piedra estaba roto y podría haber tenido piezas de madera unidas para ayudarlo a sujetarse al fondo marino. Descubrieron que el barco en sí fue construido usando solo la técnica de sobrecasco. Las tablas de madera del barco estaban conectadas tan firmemente que podían soportar la embarcación por sí solas, con vigas añadidas solo para hacerla más fuerte. Lamentablemente, el casco de madera del barco es muy frágil ahora porque unas pequeñas criaturas marinas que comen madera lo han dañado con el paso de los años. Los científicos están siendo muy cautelosos mientras lo estudian para asegurarse de que no se desintegre. Este descubrimiento es de gran relevancia porque fue construido durante una época en la que Sicilia era sumamente importante para el comercio. En ese entonces, los griegos y los púnicos estaban tratando de tomar el control de los mares mucho antes de que Roma se convirtiera en el gobernante del Mediterráneo. Al estudiar este barco, los científicos esperan aprender más sobre cómo las personas viajaban y comerciaban en esos tiempos antiguos. Otro naufragio, esta vez frente a la costa de Kenia, podría ser del último viaje de Vasco da Gama. Este explorador portugués fue el primer europeo en llegar a la India por mar alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Unos pescadores locales descubrieron el naufragio en cuestión en 2013. Cuando un arqueólogo submarino vino a investigar, encontró algunos tesoros en el lugar: colmillos de elefante y valiosos lingotes de cobre. Si este descubrimiento realmente está relacionado con Vasco da Gama, entonces debe ser del siglo XVI. Fue el año de su tercer y último viaje a la India. Da Gama lideró una gran flota de 20 barcos, uno de los cuales era el San Jorge. La mayor parte del barco está oculta bajo capas de coral, y un equipo completo de científicos está excavando cuidadosamente las fosas para encontrar partes de la estructura de madera y el casco del barco. En algunas regiones del Océano Pacífico los barcos se hunden con mucha facilidad, lo que causa temor en los navegantes. Aunque hay muchas rutas en esa zona, existen algunas que pocos se atreven a cruzar porque atravesarlas puede significar enfrentarse a fuerzas de la naturaleza extremadamente peligrosas. Si necesitas viajar de Asia a América en barco, la ruta más evidente sería la más corta y rápida, es decir, una línea casi recta bajo el Océano Pacífico Norte. Sin embargo, es mejor evitar cruzar este lugar y optar por rutas más largas y costosas, pero mucho más seguras. No hay una sola razón, sino varias. El Pacífico alberga algunas de las aguas más peligrosas del planeta. Cuando abrimos un mapa del mundo, generalmente vemos que el Océano Pacífico está como dividido, lo que nos impide darnos cuenta de lo grande que es, pero en realidad este gigante cubre casi 1/3 de la superficie de la Tierra. Es unas 10 veces más grande que el océano más pequeño del mundo, el Ártico.
En otras palabras, al cruzarlo, las probabilidades de quedar aislado de cualquier masa terrestre son muy altas, y en casos de emergencias, fallas mecánicas o tormentas, la ayuda podría tardar días o incluso semanas en llegar. Esto aumenta significativamente el riesgo de accidentes graves, la posibilidad de pérdida de carga y, en casos más graves, algo aún peor. Analicémoslo. Un viaje en barco desde Santos, Brasil, hasta la ciudad del Cabo, Sudáfrica, cubre un poco más de 5.500 kilómetros. Para ir de Callao, Perú, a Shanghái, China, debes viajar alrededor de 16.000 kilómetros. Otro problema importante que impide a los navegantes cruzar el Pacífico son los sistemas de tormentas, cuyo nombre ya indica lo que contienen: tormentas impredecibles y por lo tanto peligrosas. Además, cerca del Ecuador hay una cadena de vientos llamados alisios que influyen directamente en el clima de la región tropical y suelen provocar lluvia. Los vientos alisios son vientos fuertes y constantes que actúan como un remolino que gira sin detenerse, y aunque son muy importantes para la naturaleza ya que distribuyen la humedad a través de los bosques e incluso influyen en la formación de desiertos, presentan un problema: su intensidad varía según la estación. En invierno, por ejemplo, pueden ser mucho más fuertes, y dado que estos vientos son responsables de mover las aguas oceánicas, también forman potentes corrientes marinas que podrán hacer el viaje mucho más peligroso. En 2015, los investigadores encontraron una serie de vientos alisios invernales extremadamente fuertes que provocaron una serie de olas cortas pero intensas en el Océano Pacífico. Observaron que esas olas comenzaron a golpear el barco con fuerza constante y repetidamente. Como resultado, la estructura del casco se torció y se deformó por completo, y al final confirmaron lo que ya sabían: esas olas causadas por los vientos alisios invernales podrían ser una verdadera amenaza para las embarcaciones. Por cierto, ¿recuerdas que la ayuda en medio del Pacífico puede tardar bastante en llegar? Bien, hay más de una razón para la hostilidad de los vientos. Un océano tan grande no tiene muchas barreras geográficas como montañas o grandes islas. Esto significa que no hay estructuras terrestres a su alrededor que puedan retener o frenar los vientos y las corrientes. Así que los vientos alisios y las corrientes oceánicas tienen completa libertad para ganar fuerza y velocidad. Esto explica por qué el Pacífico es escenario de poderosas tormentas y olas gigantes. Esto es diferente, por ejemplo, del Atlántico Norte, donde América del Norte, Europa y África ayudan a contener y redirigir los sistemas atmosféricos y marítimos. Es muy común que los científicos vean el fondo del Océano Pacífico como un enorme rompecabezas, porque está lleno de piezas en movimiento. Alberga la mayor cantidad de placas tectónicas del planeta, y una de ellas, la del Pacífico, es la placa marítima más grande que la ciencia ha identificado. Esta particularidad hace que la región sea muy inestable ante terremotos y erupciones volcánicas. Aunque el océano se vea tranquilo a primera vista, debido a su geología, las cosas pueden cambiar muy rápido. Esto lo hace impredecible y traicionero. Por ejemplo, en 2020, el buque de carga Oneapus estaba cruzando el océano a 2.500 kilómetros al noreste de Hawái, cuando quedó atrapado en una tormenta torrencial. Como resultado, más de 1.800 contenedores se dañaron al caer al fondo del mar. Cientos más se cayeron en la cubierta y se convirtieron en un verdadero dominó de acero por la fuerza del viento. El capitán logró dirigir el barco hacia Japón. El viaje duró una semana y recién llegar allí comprendieron la magnitud de la pérdida. Pero no fue solo el Oneapus. Al año siguiente, el barco Maersk Essen perdió alrededor de 750 contenedores, mientras que el Marex Eindhoven perdió más de 260. En ambos casos, las rutas se dirigían a Asia. Solo estos tres incidentes ya han excedido ampliamente el promedio anual global de contenedores perdidos en el mar, que es aproximadamente 1.400 por año. Y lo más curioso es que estos sucesos ocurrieron en invierno.
Hablando de invierno, fue en el invierno del 2020 cuando el Pacífico hizo historia. Los científicos registraron una ola de 18 metros de altura en el océano, lo cual equivale a la altura de un edificio de 5 o 6 pisos. En general, una ola se considera gigante o extrema cuando tiene más del doble de altura que las otras a su alrededor. Sin embargo, esta fue casi 3 veces más grande que el resto. Es importante recordar que, a pesar de ser raras y aterradoras, estas olas no son un tsunami, ya que son provocadas por el viento. Los tsunamis, en cambio, suelen ocurrir después de terremotos, submarinos o erupciones volcánicas. Otro gran monstruo del Pacífico son los tifones, y la temporada de tifones de 2024 lo confirmó. Uno de los acontecimientos destacados fue el huracán Christy. No tocó la corteza, lo que significa que no causó daños directos, pero no podemos subestimarlo. Christy alcanzó la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, que es el nivel máximo. Un huracán de este grado se considera catastrófico, por lo que no es de extrañar que fuera lo suficientemente potente como para generar olas enormes y corrientes de resaca tan peligrosas. Además de esto, también estuvo el super tifón Yagi, que impactó el continente asiático con tanta fuerza que ganó la reputación de ser el más poderoso en los últimos 70 años. Al llegar a Vietnam, causó alrededor de $1.600 millones en daños, destruyó infraestructuras en varias ciudades y dejó un rastro de víctimas por donde pasó. Como si esto no fuera suficiente, el Pacífico también alberga una de las regiones más inestables del planeta, el famoso Anillo de Fuego. Es una enorme área con forma de grieta que presenta una intensidad actividad volcánica y sísmica. Es el lugar tectónicamente más activo del mundo, ya que las placas de las cortezas se mueven constantemente allí. Se separan y chocan o se rozan entre sí, lo que hace que la región tenga terremotos y erupciones volcánicas todo el tiempo. Los sismógrafos registran algún tipo de temblor allí cada 5 minutos. Esta peligrosa región es responsable del 90% de los terremotos del planeta, así que 9 de cada 10 temblores ocurren dentro de este anillo que se extiende por el norte del Pacífico. Y la peor parte es que no solo afecta a América del Norte o a Asia. En 2023 se sintieron temblores vinculados al Anillo de Fuego en varios países de América Latina, como Argentina, Chile, Ecuador y Perú. Hubo un rastro de destrucción y se perdieron las vidas de unas 15 personas. No faltan razones para que los barcos eviten la ruta más corta a través del Pacífico y opten por las más largas. Como reza el dicho popular, más vale prevenir que curar. Olas casi tan altas como un edificio de 3 pisos rugían en el Mar del Norte, en aguas alemanas, el 1 de enero de 2019. Zarandeaban a uno de los buques portacontenedores más grandes del mundo, el MS Sezoe, como si fuera un juguete. No hubo pérdidas humanas esa noche, pero más de 300 contenedores con carga desaparecieron. Las fuertes mareas los llevaron hasta la costa norte de Holanda. Un equipo de rescatistas buscaba esos contenedores marítimos, pero encontraron algo que no esperaban ver. Estaban utilizando un sonar, un tipo de tecnología que envía ondas sonoras a través del agua para crear una imagen de lo que hay en el fondo del mar cuando escucharon un extraño y fuerte pitido. Bajaron una grúa mecánica que regresó con unas vigas de un antiguo naufragio y casi 5 toneladas de su carga, las placas de cobre. Tras estudiar las vigas, los expertos se dieron cuenta de que se trataba de un barco holandés de 500 años de antigüedad que había naufragado en el siglo XVI. Podría ser el naufragio más antiguo encontrado en aguas holandesas del Mar del Norte hasta ahora. Resultó que el barco medía alrededor de 30 metros de largo. Fue construido en la década de 1540, lo cual fue algo así como un punto de inflexión en la construcción naval. Los barcos anteriores se fabricaban utilizando un método llamado clinker, en el que se superponían tablas de madera como escamas de pescado. Pero este barco fue construido utilizando un estilo más nuevo llamado carabela, en el que las tablas de madera plana se clavaban a un marco de madera. Esto hacía al navío más fuerte y menos propenso a tener filtraciones en las grandes olas. Este método de la carabela provenía del Mediterráneo y ayudó a construir barcos más grandes para viajes largos.
Los arqueólogos piensan que este barco transportaba cobre desde el mar Báltico hacia Amberes, una ciudad que antes formaba parte de los Países Bajos pero que ahora está en Bélgica, cuando se hundió. El cobre a bordo podría haber sido usado para fabricar algunas de las primeras monedas de cobre de Europa. Los sellos encontrados en las placas de cobre muestran que fueron hechas por una rica familia alemana, los Fugger. Las pruebas demostraron que el cobre coincidía con las monedas utilizadas en los Países Bajos. Fue un momento importante en la historia, ya que el cobre reemplazó a las costosas monedas de oro y plata o al intercambio directo de bienes. Las piezas de madera del naufragio fueron extraídas del fondo del mar y están en excelentes condiciones, sin daños biológicos. Los arqueólogos planean bucear hasta el naufragio para aprender más. Otro naufragio de la misma antigüedad fue encontrado en el mar Báltico y reveló algunos datos importantes acerca de la historia de Dinamarca. Unos buceadores lo descubrieron por primera vez en el verano de 1971. Pero no tenían idea de que era algo importante y solo tomaron algunas bolas de plomo que encontraron cerca por diversión. Uno de los buzos les habló a los arqueólogos sobre el naufragio recién 30 años después. Había encontrado algunos troncos huecos extraños en el suelo marino. Eran carruajes que una vez sostuvieron cañones. Así que no era un barco pesquero o mercante, sino un barco militar real, el Gripshunden, que perteneció al rey danés Hans. Cuando estaban explorando el lugar, los arqueólogos marinos encontraron especias exóticas como pimienta negra, clavos de olor, jengibre y azafrán que eran utilizadas por la élite medieval. El brillante azafrán rojo-naranja todavía conservaba su color e incluso su aroma después de todo ese tiempo bajo el agua. Los arqueólogos recolectaron muestras del naufragio e identificaron 40 especies diferentes de plantas, incluyendo frutas, verduras, bayas, nueces y especias. Algunas de las especias eran locales, pero los clavos de olor venían de Indonesia y la pimienta negra del sur de la India. Encontraron todas esas especias cerca de la parte trasera del barco, donde se alojaba el rey Hans y sus importantes invitados, así que era todo para la élite. En la Edad Media, especias como estas eran símbolos de poder y riqueza, porque solo los más ricos podían permitírselas. El descubrimiento prueba que los países nórdicos como Dinamarca eran parte de redes comerciales globales e importaban bienes de tierras lejanas. El agua fría y los bajos niveles de sal del mar Báltico mantuvieron los materiales vegetales como semillas e incluso trozos de cáscara y pulpa intactos durante siglos. Por esa razón, los animales marinos no destruyeron el pecio y los científicos pueden estudiarlo en detalle. Otro naufragio más, esta vez frente a la costa de Kenia, podría ser el último viaje de Vasco da Gama. Él fue un famoso explorador portugués y el primer europeo en llegar a la India por mar alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Unos pescadores descubrieron el naufragio en cuestión en 2013. Cuando un arqueólogo submarino fue a investigarlo, halló algunos tesoros en el lugar: colmillos de elefante y valiosos bloques de cobre llamados lingotes. El naufragio está ubicado a unos 490 metros de la costa y se encuentra tan solo a 6 metros por debajo de la superficie del agua. Si este hallazgo realmente tiene que ver con Vasco da Gama, entonces es de 1524. Fue el año de su tercer y último viaje a la India. Se enfermó y nunca regresó a Portugal. Da Gama lideró una enorme flota de 20 barcos, uno de los cuales era el San Jorge. La mayor parte del barco está oculta bajo capas de coral, y todo un equipo de científicos está excavando trincheras para encontrar partes del entramado de madera y el casco. Todavía necesitan hacer muchas investigaciones para determinar si realmente se trata del San Jorge. Un equipo de investigadores de Nueva Jersey encontró los restos de un barco de vapor que se hundió en 1856 frente a la costa de Massachusetts. El naufragio está ubicado a unos 320 kilómetros de su punto de partida en Fleet Marina, en New Bedford, Massachusetts. El barco perdido y encontrado, Le Lyonnais, había estado en servicio por menos de un año antes de que ocurriera el desastre. Se encontraba en su primer viaje de regreso a Francia cuando colisionó con otro barco llamado Adriatic. El Adriatic sufrió daños, pero logró navegar y nuestro héroe no tuvo la misma suerte. El choque dejó un agujero en su costado y después de unos días, el barco se hundió. Solo 18 de los 132 pasajeros sobrevivieron.
Un miembro del equipo de investigación dijo que estaban seguros de haber encontrado el barco perdido después de estudiar su ubicación, las imágenes de sonar y las mediciones del naufragio. Si te interesan los naufragios más antiguos, ¿qué tal uno de hace más de 2000 años? Los buzos de esponjas encontraron por primera vez el naufragio de Anticitera del siglo I a.C. en el mar Egeo en el año 1900. Desde entonces, los científicos han estado estudiando el sitio para averiguar más sobre la misteriosa historia del barco y de las personas que estaban a bordo. La última expedición en 2024 encontró unos 300 nuevos objetos. Había 18 piezas de estatuas de mármol, incluyendo varios dedos, una parte de una palma y fragmentos de vestimenta. Los buzos también encontraron más de 200 fragmentos de cerámica, una lámpara de aceite, un jarrón de 2 asas y vajilla de mesa. Además, descubrieron una parte de la estructura de madera del barco que no se había visto antes. Esta sección incluía tablones de madera y clavijas de cobre que ayudaron a los arqueólogos a determinar cómo fue construida la embarcación y hacia dónde se dirigía cuando se hundió. El hallazgo más impactante fueron los restos de otro barco de madera bajo la carga aplastada. En la misma parte del mundo, frente a la costa de la pequeña isla de Casos en Grecia, los investigadores encontraron no uno, sino 10 naufragios antiguos. Creen que uno de ellos tiene más de 5000 años. El equipo de arqueólogos submarinos utilizó historias de la Ilíada de Homero como guía para explorar esta área, y el proyecto duró 4 años. Todos los barcos que encontraron se hundieron en diferentes periodos históricos. El período clásico, 460 a.C., el período helenístico, 100 a.C. a 100 después de Cristo, los años romanos, 200 a.C. a 300 después de Cristo, y el período bizantino, 800 a 900 después de Cristo. También había un barco más moderno del siglo XX. El equipo encontró fascinantes tesoros cerca, como una rara ánfora española con un sello en el asa que tiene casi 2000 años. También descubrieron algunas vasijas para beber de África y un ancla de piedra del período arcaico. El ancla es uno de los objetos más antiguos y muestra cómo navegaban los marineros de antaño. Los naufragios y artefactos fueron descubiertos a profundidades de 20 a 50 metros bajo el agua, lo cual es bastante profundo, pero accesible para los buzos expertos. Se tomaron más de 20,000 fotos submarinas y se utilizó un equipo especial llamado sonar de barrido lateral para mapear el paisaje submarino del arrecife y encontrar todos los artefactos y naufragios.